Para quienes no me conocen, mi nombre es Alexandra Sánchez, soy psicoterapeuta, acabando de haber concluido mi maestría en intervención psicológica y tengo una especialidad en lo que es biodescodificación, en la parte justamente de Bio Neurocoach. El día de hoy la temática es el autismo. Vamos a hablar de la temática bajo esta visión. Bien, primero, como preámbulo, vamos a hablar un poquito de lo que es el autismo, ¿no? El concepto, si se puede decir, del trastorno del espectro autista. Y para entrar un poquito en materia, desde el año de 2013, el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Trastorno de todo lo que tiene que ver con trastornos mentales, hizo una modificación con respecto a lo que antes, del 2013 para atrás, se consideraba el síndrome Asperger o el trastorno generalizado de desarrollo no especificado, y unificó todo en autismo. De manera que se parte entonces ahora de esta inclusión que se hizo. Hablamos entonces de un autismo cuando hay una dificultad persistente en el desarrollo del proceso de socialización. Que esto quiere decir en la interacción y en la comunicación social, junto con el patrón restringido de conductas e intereses dentro de los cuales se incluyen restricciones de tipo sensorial. Y debe de haber ciertas cosas claves como es el déficit de interacción social, en la parte del desarrollo y el mantenimiento, de alguna forma, un distanciamiento de la parte de las relaciones. Y debe de haber 2 de 4 áreas que presentan alteración en la parte de la reciprocidad social, emocional, es decir, esta interacción que hay en la parte de la comunicación, conductas repetitivas y una insistencia en seguir la misma norma o el mismo patrón de rutina, e intereses que son muy restringidos. Con esto partimos entonces con alguna forma de conceptualizar la parte de lo que es el autismo. Pero como vamos a hacerlo bajo la mirada de la biodescodificación el día de hoy, les quiero presentar en resumidas cuentas que esto es un estudio que se viene haciendo desde muchos años bajo quienes son los padres de la biodescodificación. Quizás también pueden investigar el término de bioneuroemoción. Van a darse cuenta ustedes que han tomado las bases de lo que hizo Hammer o los estudios que aportó Hammer con las 5 leyes biológicas. Y todo esto de aquí trata la influencia que tiene la parte emocional, la parte de nuestro desenvolvimiento y los shocks que podemos tener en esta parte emotiva en relación con nuestra salud, en relación con nuestro ser. Bueno, y bajo esta misma óptica, cualquier tipo de situación o conflicto que pueda tener la persona a nivel físico, emocional o mental, parte que se debe haber tenido un evento que tiene características, que es algo que se vivió de forma inesperada, sin solución aparente, un evento vivido en soledad. Y que claro, pues genera un biopsicoshock profundo. Esto daría origen entonces a una afectación que se la puede tener en el campo mental, emocional o físico. Con el tema del TEA, justamente me he querido colocar vestimenta azul porque es el color que lo representa, con el que se ha utilizado, se ha seleccionado para embarcar o representar el autismo. Primero, es importante que ustedes sepan que lo que vamos a tratar aquí, les invito a que ustedes lo investiguen. No está direccionado de alguna forma, se parte siempre de un diagnóstico. Es importantísimo que ustedes sepan que debe de haber sido su niño, su niña de valorado y haber tenido la oportunidad de tener ya, digamos, partir de un diagnóstico como tal. Y de esto, pues la escala que se realiza para saber el nivel que puede ser de presentar el autismo, leve, moderado o grave, ¿no? Ok, pero bien, bajo la mirada de la biodescodificación se va a tratar todo aquello que pueda haber acontecido durante el embarazo de la madre, y también se va a hablar algo que se llama el transgeneracional
que son las memorias o las situaciones que hemos o que se han dado en nuestra historia familiar, en nuestro árbol familiar. Y lo vamos a utilizar con el término, o lo vamos a englobar bajo el término de transgeneracional. También vamos a hablar de algo importante que es el proyecto sentido estacional, término en primera instancia utilizado por Matt Frechet, donde se va a ver qué incidencias, qué situaciones que vive la madre, desde incluso antes de la concepción y cuando inicia la concepción, el embarazo, el parto, durante los 3 primeros años de vida, ante la primera infancia, esta conexión clave que hay entre la madre y el hijo. Todo, absolutamente todo lo que vive la madre, lo está viviendo a su vez el hijo. De manera que quiero partir de la premisa importantísima para los papitos o las mamitas que tienen ya un niño o una niña que ha sido diagnosticado con autismo, que para esta visión y para mi criterio, una de las cosas más importantes es soltar lo que de alguna forma puede haber generado una culpabilidad en la madre. Porque viene un reproche de que hice mal, que ocurrió, que pasó, y lo que menos se quiere o lo que menos nos puede generar algún tipo de ayuda es la culpa. Para quienes tienen un niño o una niña con esta, pasando esta situación, teniendo ya este trastorno o el TEA, lo más importante que ustedes entiendan es que este niño viene con un mensaje, con una forma de ser diferente. El alma de este ser escogió, digamos, como esta experiencia y los hijos eligen a los padres. Entonces, es una forma distinta de procesar el pensamiento. El niño o la niña siente que en su mundo exterior hay algo hostil, algo que no lo representa una zona de confort. Viene con esta información, de manera que va a crear su propio mundo dentro del mundo de los adultos. El tan detalle o problema es que se pretende de alguna forma que quienes tienen esta condición ingresen al mundo normal, a la famosa normalidad en la que nosotros vivimos, pero es realmente el adulto, la familia, el educador, los hermanos, los compañeros, quienes deben saber ingresar al mundo del niño o la niña que está pasando por esta o que tiene esta condición. Entonces la invitación el día de hoy es hacer un recorrido un poco de cómo fue este embarazo y con el objetivo de una toma de conciencia. Cada caso es único y no quiero generalizar. Les voy a poner al final de explicar un poquito 2 o 3 casos de lo que he tenido en la oportunidad de manejar para que ustedes vean un poquito lo que es este transgeneracional o estas memorias que hay que se han quedado en la parte de impregnadas en el inconsciente de ese niño o de esa niña. Pero es con el objetivo de que esto sirva para el mayor y perfecto bien de su comprensión y a través de esta comprensión haya una visión diferente a lo que ustedes ya saben o lo que pueden investigar sobre el TEA. Entonces lo primero es comprender que todo está conectado y que esta transmisión emocional, cómo tomó la madre el embarazo, cómo vivió este embarazo, si lo tuvo que esconder. Hay casos de que de repente la madre recién ha terminado una relación, o quedó embarazada, o quedado embarazada y tiene pánico, miedo, que van a decir los padres. Y hay 2 componentes claves. Vuelvo a hacer el énfasis bajo la mirada de la biodescodificación, que puede tener un componente de situaciones que se tienen que darse como un requisito, si se puede decir así, previo para que se desarrolle un autismo. Y es que debe de haber vivido la madre un evento muy fuerte que tenga que ver con rencor y susto. Tiene que haber estos 2 componentes. Pero como les dije, la invitación el día de hoy es a soltar cualquier tipo de culpabilidad. ¿Sí? Porque cualquier evento que está viviendo la mamá no lo está viviendo porque se le ocurrió vivirlo, sino lo está viviendo en relación a cómo está con su pareja, qué pasa con el padre, qué pasa con la familia. Y también va a haber una conexión como qué pasó cuando nosotros estábamos dentro de la barriga de nuestra mamá y qué pasó cuando nuestra mamá estaba dentro de la barriga de la abuelita, de nuestra abuelita. Eso se llama proyecto sentido gestacional. Entonces, estas transmisiones
emocionales, porque aquí vamos a ver cuándo la situación puede haberse originado en el embarazo y cuándo esto es transgeneracional, ¿ok? Primero, que voy a colocar ejemplos y voy a partir con una situación, una premisa clara. Yo he tenido casos en mi acompañamiento de descodificación y en mi terapéutica profesional donde, por ejemplo, me ha tocado situaciones muy complicadas donde la mamita ha sido violada, donde ha quedado embarazada producto de una violación, donde obviamente no lo quiere comentar, donde está con el trauma, donde está con la negación, donde no pudo conectarse con el niño porque no quería tenerlo, la obligaron a tenerlo, cosas muy complicadas. O cuando ha habido un caso de un incesto, situaciones muy difíciles. Y a la final encuentra la forma de sostener ese embarazo, y bueno, ese niño, esa niña nace, y el niño o la niña no es autista. Entonces aquí no estamos hablando de algo que sea específico, ¿sí? Y que puede alguien que haya vivido lo mismo y que el conflicto emocional haya sido vivido de una forma y de un caso así. Entonces, que no hay un patrón específico o una norma, una condición sine qua non. Hay factores que quiero que ustedes analicen, revisen y luego nos vamos al transgeneracional. He tenido un caso, por ejemplo, de alguien que ocultó el embarazo. He tenido muchos casos de personas que han ocultado el embarazo, incluso estando en un estándar social muy acomodado, ¿sí? Un estándar social muy acomodado, pero han tenido el que de repente el papá ha sido un hombre casado y no sabe cómo lo va a tomar la familia, han estado poco más y fajadas, poco más y con ese embarazo muy escondido, ¿ya? Y que puede dar una situación así y otros como no la pueden dar. De manera que algo que se oculta, algo que no se puede decir, algo que no estoy en condiciones de compartirlo, algo que me genera muchísimo estrés, algo en que tengo un resentir, algo que tengo muchísimo miedo profundo, y eso lo está sintiendo el bebé, puede que venga entonces con una condición ya, con una programación, a que pues si mi mamá tiene tanto miedo y no sé, y yo estoy ahí y me quiero ocultar, entonces yo nazco y ¿qué hago? Pues no me conecto, no miro, no sé, me relaciono, no interactúo, no respondo a mi nombre. Y tema que quiero dejarles como de pista, si se puede decir así, en este proceso, es que ustedes traten de ver en qué mes se presentó, en qué mes se presentó una situación en que ustedes notaron algo diferente. Hay muchos papitos que no se dan cuenta. Yo conozco un caso particular, casi de no creer, pero que terminó el colegio, los padres se dan cuenta que su hijo tiene una condición autista. Pensaban que era serio, pensaban que no le gustaba comunicarse, pensaban que era tímido. Resulta ser que el chico tenía una condición autista. Se imagínense en el bullying, las cosas que él pasó, hasta por la propia familia, las etiquetas, las situaciones. Cuando yo vi el caso, tuve que hacer desde una comprensión amorosa, guardar mi criterio, porque sea Dios, o sea, cada vez estamos para aprender más. Alguien de 17 años y recién allí se dieron cuenta. Imagínense cómo pasó toda la escolaridad y todo el colegio. ¿Qué situación? Pero bueno, esto tiene que brindar un gran aprendizaje. Pero, por ejemplo, si fue a los 2 años que se dieron cuenta, o a los 3 años que hubo un cambio, alguien me dice, no, era todo bien, pero de repente a partir del 8º mes, o al 9º mes, o al año, a los 2 años, entonces relacionemos eso con el número de mes del embarazo. Ah, ya, esto se dio a los 2 años. Entonces regresemos a ver a los 2 meses qué vivencia tuvo la mamá. ¿Qué situación? A veces no es que tiene que ser algo traumático y terrible. A veces es cómo lo estás viviendo y te enfrascas en una situación de soledad, de amargura, de reproche. Para esto es importante que ustedes sepan que la mayoría de embarazos toma por sorpresa a las madres. Son muy pocos los embarazos planificados. Entonces no nos vamos a generar como una burbuja de que, ay, no, sí, fue planificado y me casé y quise tener un hijo, porque ustedes saben que la praxis casi es que no es así. En Europa y eso está. Muchas veces los coge aparentemente inesperado, pero todo dentro de un marco de perfección. Porque para que se geste la vida debe de haber un proyecto sentido de vida, aunque los padres estén desconectados. Hubo un proyecto para que esto se dé. Por eso hay casos en que con todas las condiciones perfectas y maravillosas aparentes no pueden concebir. Y otros que no lo querían ni conciben. ¿Sí o no? Entonces esto es parte de un proyecto que ya tiene el alma y el ser, la persona que está de acá.
Entonces, una vez que la persona sabe que está embarazada, ¿cuál es la primera reacción que se tiene? Hay muchas mujeres que entran en shock, otras que entran en negación, otras mamitas que tienen una ideación de interrumpir el embarazo, y bueno, después se les va y lo sostienen, ¿sí? Y eso puede pasar. Pero ¿qué situaciones pueden dar? Algo en que pueda propiciarse, si se puede decir así, o se pueda gestar un tema que tiene que ver mucho con la conexión, con la comunicación, con el ver, con el hablar, con el estar. Historias no solamente de personas que se vieron obligadas a negar el embarazo. Alguna vez tuve un caso de una señora, ella ya tenía 3 hijas bastante mayores, y su esposo nunca estuvo presente. Es una persona muy ausente, un hombre maltratador, un hombre que cuando llegaba cada tercera semana era violento, ebrio, bueno. Entonces la señora, después de muchos años de esta situación, pues tuvo un amante. Y en el caso de aquí, ella estando ligada, ¿sí? Queda embarazada. Ella vive este tema, imagínense, con toda la angustia, con todo lo de acá, y viendo cómo acomodaba, y viendo cómo hacía, como para poder justificar este embarazo. Son las palabras que ella utilizó, son las que yo estoy replicando. Y el niño viene con con una complicación en su desarrollo, un problema con su estatura. Bueno, habían muchas situaciones, entre ellas pues el tema de no conectar, no comunicar. Me recuerdo que cuando lo tuve la primera vez, siempre le decía qué es lo que no has comentado, qué es lo que no ha dicho, qué secreto tiene, pero ella estuvo muy reacia. Recién fue como que en la tercera sesión o en la cuarta sesión que se animó a contarlo con mucho temor. Cuando todo es tiene que ser visto en una posición de comprensión amorosa. Nosotros quienes hacemos de acompañantes en biodescodificación jamás podemos meternos a juzgar o opinar. Nadie lo puede hacer. Siempre le digo a las personas, más allá de lo que el resto puede pensar, importa muchísimo qué piensas tú de ti mismo. Si sientes que tienes una culpabilidad, tienes que empezar por soltarla y aceptar las cosas y ver qué aprendizaje me está dando esta experiencia. Bueno, luego les daré qué ejercicios se trabajó con esta mamita. Bueno, lo voy a comentar una vez. Como cada caso es único y requiere un acompañamiento, requiere un estudio del árbol genealógico. No es algo así como una receta cuando alguien tiene migraña que le das a todos la misma pastilla. No es así. Esto es importante que lo sepan. Se requiere formación, experiencia y muchas características muy humanas para poder trabajar en esta área de acompañamiento a nivel de biodescodificación. Entonces, como la señora no lo podía decir, tenía pánico, miedo, quien fue su pareja, le decía que él estaba dispuesto a formar un hogar, que sus hijos ya estaban grandes, bueno, ya, pero el miedo pudo más, el miedo pudo más. Entonces el niño tenía una información de mucho miedo. Entonces se trabajó en el inconsciente del niño mientras él dormía, contándole un poco la historia, para que el niño del inconsciente pudiera tomar la información, porque el inconsciente tiene toda la información. Somos ahora apenas el 10% y esto es consciente, el resto es nuestro inconsciente, y ahí está todo lo que no hablamos, lo que pensamos, lo que no expresamos, los resentimientos y lo de acá. Pero todo se da también en un compás de perfección, porque no existen casualidades en el universo. ¿Está bien? Y el alma sabe y está preparada. Y no, Dios no te pone en una situación que no estés en capacidad. Quiero hablarles al compás de esto de aquí, de lo que los niños o las niñas que tienen una condición diferente, o llamados antes especiales, ya ese término ha sido vetado, tienen alguna condición, tienen algún trastorno, son niños o niñas maestros, con un alma y un ser muy evolucionado en ellos, que han asumido esta situación y que del hijo maestro viene a transformar no solamente el esquema de la familia, sino también de la sociedad. El hijo oasis, estos hijos de los cuales vivimos hablando y nos sentimos muy orgullosos y los ponemos de ejemplo, y que es muy maduro, y siempre escucho la misma película. Ay, fue tan independiente, es que fue tan independiente, hace sus tareas, jamás me dio que hacer. Jamás los profesores me decían nada. Y a mí me da un ruido mental, porque me van a la consulta por un niño que tiene una condición y me terminan hablando del hijo oasis. Y se les llenan los ojos y les brilla.
De ese hijo oasis, poco y nada aprendemos. Más bien nos hace como afianzar el ego. En cambio, de un hijo maestro, con un problema de déficit de atención, con una hiperactividad, con un trastorno en su comportamiento, con un retraso en su desarrollo, con una incapacidad intelectual, una discapacidad intelectual, o con un TEA, viene con un mensaje, viene con un programa de enseñanza. Y quiero que ustedes lo vean así. Jamás lo vean como un castigo. ¿Qué es lo que este niño te viene a enseñar a ti como madre, a ti como padre y a tu familia? Y de qué manera somos nosotros los que tenemos que ajustarnos, ingresar a su mundo y no pretender que el niño ingrese al nuestro. Viene a desarrollar tino, equilibrio, paciencia, todas las habilidades que no se tienen. Si para un hijo regular el desafío es inmenso, con un niño que tiene una condición, un trastorno en su desarrollo, el desafío es doble, el aprendizaje es mayor. Entonces, todas estas memorias, todas estas situaciones que se han vivido, ¿sí? Todo lo que estuvo en secreto, todo lo que estuvo en negación, todo lo que no se contó, ojo con lo que voy a decir, ¿sí? Quizás no afecte en esa generación, pero una, dos generaciones después o tres, viene el conflicto. Eso es el transgeneracional. Aquello que no encontró solución, no encontró la fuerza y fue transmitido a una siguiente generación. No como dicen los evangelistas, y por cierto respeto todas las religiones. Lo que voy a decir lo digo en un compás, en un ámbito, con una reflexión de respeto, pero ellos tienen una frase que dicen que es una herencia de maldición, bajo la mirada de la que los errores o los pecados de los padres son transmitidos a los hijos. Bajo la visión de la biodescodificación es una oportunidad para sanar algo que quedó pendiente y que no se encontró la fuerza en esa generación. Bien. Entonces, ¿de qué manera, cómo se vivió, qué ocurrió en el embarazo, qué situaciones se pueden haber presentado en la vida de la persona? ¿Qué situaciones se dieron en el parto? Ustedes saben que si el niño se sienta o se atraviesa, es un mensaje. Que si el niño hace circular de cordón, es un mensaje. Que puede estar relacionado a la vivencia de la madre o a lo que ha pasado en el árbol familiar. Que si se hace una cesárea, va a tener como dificultad para iniciar ciertas cosas porque él no tuvo proceso en la autonomía, en el proceso de inicio del parto, de su nacimiento. De manera que este proceso clave que viene con una no comunicación regular como nosotros lo queremos ver, viene con un mensaje de qué fue lo que no se dijo, qué fue lo que no se comunicó, qué fue lo que no se habló, qué fue lo que se prohibió hablar. Les cuento algo. Cuando me ha tocado atender casos, acompañar casos de abusos, que les comento, casi nadie me dice, yo la contacto porque yo tuve un caso de abuso. No. El caso es una dermatitis, el caso es un estado de pánico, el caso es un estado de ansiedad, se parte de eso. Pero es en el trabajo, así, en revisar el árbol genealógico, lo de la persona, que yo llego a preguntarles, ¿a ti te pasó algo en tu primera infancia? ¿Sufriste algún abuso? A veces la expresión de la persona, el llenarse los ojos de lágrimas, el quedarse en silencio, el mirar a un lado, ya me lo confirma. Luego les pregunto, ¿tú hablaste de esto con alguien? Casi siempre la respuesta es no. Pero imagínense en los casos en que van y le cuentan a la mamá de su padrastro o que el abuelo y les pegan porque entonces, ¿qué cochina? ¿Qué hiciste? Tú lo tienes que haber propiciado. O no le creen. Eso se queda con un conflicto pendiente de solucionar. Algo que es obligado a callarse. No lo puedes decir. No lo puedes decir porque fue tu hermano. No lo puedes decir. O es un tío. Ay, no. Y la abuela dice, ay, no, mi hijo no puede ir preso. Me van a desgraciar la vida de mi hijo. Y la afectada, bien, gracias. Obligado a callarlo. Algo que se imposibilitó a decir. Puedes estar. Generaciones. 1 o 2. 3, un autismo.
Como les dije, cada caso es único, recuerden por favor. No es que a todos los casos son así, no. Esto tiene que ver con secretos, secretos, con la madre o con el padre. ¿Ok? Perrito. Secretos o cosas no dichas, situaciones que fueran prohibidas de expresarse, excluidos en el clan. Excluidos en el clan. Quiere decir, por ejemplo, el papá o la mamá tuvieron un segundo compromiso o de repente se disolvió la relación y se culpa. Se les traspasa la culpa de que ese matrimonio se disolvió porque tal mujer se entrometió. Y el hombre, perdón, yo pregunto, ¿y el hombre, en el caso que también no tiene responsabilidad porque él también estaba casado? No, se le culpa a la tercera persona que hizo el triángulo. Yo no estoy, aquí no estamos para hablar de culpas. Sencillamente esa relación llegó a su fin y entonces, por ejemplo, se prohíbe si esa nueva pareja que se consolida, sea el hombre o la mujer, tienen hijos, se les prohíbe. Esos no son tus hermanos. Jamás lo vas a hablar. No puedes ir porque esa mujer, o sea, y viene una guerra, unas historias de novela, le queda corta los tramas de las novelas. Entonces viene a generarse excluidos. Y muchas veces, fíjense ustedes, yo he visto, por ejemplo, que no se perdonó al abuelo, no se lo perdonó, o no se perdonó a la abuela, porque, sí, cuando es el hombre, es que el hombre es hombre, pues no. Pero cuando es la mujer, Dios santo, la Santa Inquisición le queda corta. Todo el mundo quiere castigar, juzgar, etiquetar, señalar a la mujer. Qué injusta que es la sociedad y qué machista que es. Y son las propias mujeres, lamentablemente, las que gestan el machismo en sus hijos, criándolos diferentes que las hijas. Él sí puede salir, puede llegar tarde, pero la mujer no puede ni siquiera tener amigos. Todas estas inconsistencias que lamentablemente siguen habiendo en la sociedad y situaciones tales como excluidos, el que no se perdonó, se los borró. Tengo otro caso de exclusión donde la matriarca, que no era patriarca, era una matriarca, borró prácticamente, borró de la historia familiar o prohibió cualquier contacto porque su único hijo, la joya de su matrimonio, se enamoró de la empleada. Dejó embarazada a la empleada. Y lo que quería la madre es despedir a la empleada y que se vaya, que se lo saque y separar a su hijo, mandarlo lo más lejos a Estados Unidos, fuera. Pero ¿cómo era posible que ellos que eran de la alta alcurnia, su hijo se fuera a ver con la empleada? ¿Acaso que la empleada no es un ser humano que también tiene la presencia de Cristo igual que nosotros? Y como este hijo le llevó la contra a su madre y se unió con esta señora, con esta dama, con esta mujer, entonces a ninguna reunión, a ningún cumpleaños, a ninguna Navidad, a ninguna de estas fechas familiares que son más para pelearse, que distan de ser espirituales, perdónenme que les diga, pero así yo lo veo, quedó entonces ese señor excluido. Y sus hijos, pues por supuesto, había otro trato. Entonces después viene alguien con una información. No conectar, de no ver, de no querer empatar. No necesariamente de la misma familia de la persona que vivió el evento. Otros casos que he visto, por ejemplo, con situaciones así, es que hay una relación que se da, hay una tercera persona y entonces lo mismo, no se puede hablar, condenado, porque esta chica o este chico, terrible, lo de acá, y después 1 o 2 generaciones, la hija mayor, la primogénita, la flor del matrimonio, la perla, como quieran decirle, de repente se enamora de un hombre casado, su jefe, y de repente 20 años mayor a ella y queda embarazada. ¿Y hay qué? Algo que se condenó, que se juzgó arriba, lo tienen en carne propia. Por eso es mejor no juzgar, no hablar, no condenar. Mirar todo desde una visión de comprensión, por más difícil que sea la situación. Cuidar mucho qué expresamos, qué gestamos, qué sale de nuestro corazón. Entonces, estas situaciones que pueden generar fuertes exclusiones en el clan, desheredados,
¿Qué otros aspectos a considerarse de secretos no expresados? Algo que se quedó en silencio. Alguien que no se pudo expresar. Robos, asesinatos, cuando ha habido homosexuales o lesbianas y entonces es prohibido. Y usted cásese nomás. Eso todavía lo sigo escuchando. Un hijo que va y le cuenta a su padre, se anima a los 20 años de edad, después el chico ya muy machistas. Y entonces, ok, te podemos aceptar, pero tú te tienes que casar, te tienes que tener hijos y después vive tu vida calladito. Y temas así. Abortos. Me gusta decir el término no aborto, sino un hijo o una hija no nacido, donde se quedó prohibido de decir, donde no se lo comentó, donde no se lo incluyó, donde se lo borró de la historia y donde solamente se cuentan los nacidos vivos. Y estos niños no nacidos por la circunstancia que haya sido quedan borrados de la genealogía. Y de repente es el primero y aquí hay un segundo hijo y entonces se lo toma como el primogénito cuando no es así. Hubo una vida antes y lleva el primer lugar. Y este sería entonces el segundo hijo y primer nacido, vivo. Alguna vez vi un caso de esquizofrenia. Eran demasiadas pérdidas que había tenido la madre. Y aquí no entra necesariamente con una diferencia si son espontáneas o no las pérdidas. ¿Ok? Espontáneas o provocadas. Pérdidas fueron vida. Y no entramos a juzgarles, a señalarlas y a condenar a nadie. Vamos con la visión de incluir esto de aquí. Y por eso se trabaja mucho con el inconsciente. Por eso el trabajo. Cuando me dicen, no, es que yo quiero que vea a mi hijo. No. Bajo la mirada de la biodescodificación del acompañamiento se hace con la madre. Puede abrir su corazón y pueda contar qué pasó, qué vivió. Hay una información que se pide que se consiga de la mamá, que se consiga de la abuela, que se pueda conversar, preguntar qué ocurrió, qué pasó. La semana pasada atendía a una consultante de 32 años de edad. Ella vivió una realidad antes de casarse, muy jovencita, y tenía un concepto de lo que era su familia y sus padres. Y solamente después de que ella se casó y tuvo hijos, se entera que aquello que ella veía o pensaba que era el hogar de sus padres no fue tan cierto. Fue un muy buen montaje que se vivió, que se dio, y sumamente sorprendida de todos los secretos que salieron cuando ella se casó. Es decir, los padres buscaron ocultar, que ella no viera discusiones, temas, para no se traume. El niño, uno de los niños de ella, viene con una condición de retraso en su desarrollo. Entonces, todo esto de aquí pertenece al inconsciente, no es que es borrado, no es que es eliminado. Y lo que se quiere es que ustedes integren y puedan revisar. Porque una vez que ustedes saben qué fue lo que no se expresó, qué fue lo que no se dijo, entonces con ese niño se trabaja sobre el inconsciente, el niño, la misma madre lo hace. Para poder ir integrando aquella información que no fue dicha. Y por supuesto, la madre hace un trabajo especial. Alguna vez vi a alguien con problemas no diagnosticado con el autismo, pero sí había un retraso muy importante en el habla, en el desarrollo de este niño. Y cuando la mamá que vive en otro país tuvo la oportunidad de venir y sacar, esto fue una cita presencial, porque la mayoría las hago online desde personas de otros países o de aquí del Ecuador. Y recuerdo que ella venía con una situación y cuando le dije, bueno, pero cuéntame un poquito de ti, tu mamá, tu papá, me puso una cara, como que si lo estuviera nombrando al cuco o al ogro. Una indisposición, había un conflicto tan grande con su propio papá por todos los castigos que ella recibió, por todas las humillaciones que ella recibió. Hubo un resentir tan fuerte hacia su mamá, porque su mamá permitió y la mamá ahí lloraba, se le escurrían las lágrimas, pero se hacía o se castigaba según el padre dijera. Y lo que decía la mamá era, bueno, es que así mismo es, pues así mismo es, el marido manda. Entonces esta chica creció con gran impotencia, gran coraje, resentir, se fue a muy temprana edad, buscó salir fuera del país, pudo hacerlo, se casa
Y viene cuando ella se da cuenta y se percata, no había un serio problema en el habla y en la forma en que el niño se relacionaba. Entonces, se pidió pues que se revisara cuál era lo que había vivido, cómo había sido con su hermano, cuál era la diferencia, que había una diferencia muy marcada entre la vivencia del hermano y ella. Incluso cuando el hermano ya tuvo edad y el papá salía fuera del hogar por trabajo, entonces era el hermano el encargado de ajusticiar a la hermana. Y obviamente había agresión del hermano hacia la hermana. Y la madre lo veía con los ojos normales porque es que él es el primogénito y porque, no, pues es tu hermano y tu papá le dejó encargado que cualquier cosa te corrija. Entonces, en esta historia que les estoy contando, hubo que hacer un proceso de reconciliación, digamos así, ¿no? Esa reconciliación no necesariamente quiere decir que vas y le abrazas, a ver, papá, yo te perdono. Aclaro. La reconciliación puede darse de muchas formas, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si el padre ha fallecido? Ya no está. ¿Cómo vas a hacer una reconciliación? Pero como el inconsciente tiene toda la información, hay procesos o protocolos que se hacen donde se lleva a través de una hipnosis ericksoniana o con procesos que se hacen específicos para poder sacar la emoción guardada, porque aquí en biodescodificación hablamos con las emociones no expresadas, por eso que les dije. Entonces, se hizo este trabajo con esta consultante, en este proceso de acompañamiento, y le dije, mira, todo hazlo con fe. Nadie puede garantizar que va a revertir o que va a curar. Hay que ser muy profesionales en esto de aquí. Pero se les invita a hacer todas las cosas. Porque hay personas que dicen, entonces yo quiero que estoy acá y voy a hacer esto aquí. Pero sí les puedo decir que he visto cosas impresionantes. Que enternecen y que animan a seguir en este proceso de aquí, cuando la madre o cuando el padre se deciden a ser gestores de un cambio. Entonces, aquí se trabajó todo esto de aquí, todo este resentir, toda esta situación. Y de alguna forma, aunque no era el motivo de consulta principal, pudo subsanar algo que le había costado muchísimos años. Y a raíz de que hace este proceso y que vuelve a ver a su mamá después de tanto tiempo, después de haber hecho la descarga emocional de lo que tenía trabado, pendiente de sanar, y hay una interacción, una comunicación, ya no es el juzgamiento, porque por ejemplo, la madre le había en algún momento pedido perdón, querido comunicarse, ella, no, ella había estado negada, había dicho, no, yo voy a tener lejos a mis hijos de estos padres tan tóxicos que yo tuve y no merecen ser abuelos y fueron tan tóxicos conmigo, yo no quiero que tengan relación con mis hijos. O sea, más o menos es el sentir de la consultante. Y cuando logra hacer un acercamiento con su mamá, cuando logra hacer un acto simbólico, ni siquiera previo a verla, resulta ser que cuando ella empezó a trabajar con esto, a los 3 días, estando haciendo algo en la computadora, su hijo se le acerca y le dice, mamá, y la toca. Y cuando ella lo voltea a ver, el niño le estaba mirando y le sonríe. Cosa que no se había logrado. El niño no conectaba. El niño le aludía. Entonces se sorprende ella y obviamente se pone emotiva y desde ahí hubo un cambio. ¿Qué ocurrió allí? Ocurrió que algo se movió, algo se integró, la pieza encajó. Y entonces, como están conectados los niños a las madres, sobre todo hasta los 3 primeros años de vida, y otras teorías que dicen que toda la primera infancia, que hasta los 5 años, pero en sí hay una resonancia en todo lo que la madre siente, piensa, lo está viviendo también el hijo. Entonces, todo lo que se pueda trabajar, todo lo que se pueda hacer en este proceso, o así el niño ya tenga 7, 11, todo lo que se pueda mover en una sanación del árbol genealógico, en una integración de información, si lo queremos ver de otra forma, en un estudio transgeneracional, que son todas las vivencias que han tenido nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, y a veces solamente sentarse a analizar, no es que se requiere, yo les pido a veces las fechas de nacimiento, de función, de los meses, cosas interesantes, para ver ciertas cosas, pero a veces no se tiene. Entonces, ¿qué se hace? Pues se trabaja con las historias. ¿Qué pasó? ¿Quién fue excluido? ¿Qué hubo acá?
Ah, no, o sea, a veces me dicen, no, toda mi familia es normal, y toda mi familia es normal, y después, ay, no, solamente que mi tía esto de acá, solo que aquí hubieron pérdidas de gemelos, solo que aquí hubo una ruina y se quedaron con parte de la herencia, pero ahí todo normal. Y dijo, pero si ya con lo que me estás diciendo es bastante, ¿cómo que es normal esto? ¿Qué pasó con la herencia? ¿Qué ocurrió con lo de acá? Entonces todo es como abrir la caja de Pandora. Y de repente, a veces he encontrado casos, ¿sabes? Que yo hablaba con mi mamá y le pregunté si había tenido pérdidas. Mi mamá, no, ¿cómo voy a tener pérdidas? Y después van a hablar con una tía. Y dice, no, tía, mi mamá resentida porque yo pues hice una sesión de biodescodificación y le pregunté si había tenido pérdidas. Mi mamá enojadísima conmigo, que cómo se me ocurría preguntarle. Dice, mi hijita, dice, no le vayas a decir nada a tu mamá, pero tu mamá tuvo 2 abortos. Entonces, cuando las cosas están de salir a luz, una tía, una abuela, una madrina, alguien te va comentando. Y cuando no hay, a través de la información que el cuerpo tiene, su inconsciente sale. ¿Y para qué es esta información que sale? Para integrarla, para soltar los juzgamientos, para poder incluir a alguien, así sea que ya no esté en este plano, que le faltó integración o inclusión. Y estos movimientos pueden repercutir en beneficio, no solamente para el árbol genealógico, para la persona, sino también para el niño o la niña que está viviendo esta situación. Entonces, de alguna forma, para volver a tocar los puntos importantes, recuerden que un autismo es una forma de ser diferente, una forma de procesar distinto el pensamiento, una forma de comunicarse. Y los padres tienen que ver a la persona cómo llegan a ese mundo. Les recomiendo lo primero que se dice es la musicoterapia, pero a veces no se puede, y en estos momentos, ¿cómo le pones una clase de piano, de guitarra? A veces no hay los recursos, qué sé yo, pero trabajan mucho con la música clásica, el niño puede tener algo con, hacerse una flautita, algo que pueda empezar esta conexión con la parte musical, pero una mascota con el cuidado de la madre, porque tampoco vamos a dejar un gatito, un perrito para que el niño lo coja como muñeco de peluche, pero sí o no, que los animales tienen una forma de comunicarse. Sabemos cuando el perrito quiere algo, sabemos cuando el gatito está contento, sabemos cuando se acerca. Un perrito, un gatito, que viene a ser un integrante de la familia, que se lo puedes adoptar, hasta equilibras en parte la energía. Esas personas que rescatan perritos, gatitos. Si ustedes han visto, no crean que eso es así nomás, porque aparte de tener un buen corazón, ha habido muchos excluidos en la familia. Y esta es una forma de equilibrarlo. Y no hay excusas. Alguien me decía, no, es imposible porque yo tengo un departamento, no se va a poder dar. Pero al final de cuentas lo hice. Después me decían, no se imagina todo lo que he visto de progreso en mi hijo a raíz de que tiene su perrito. Al principio se asustaba, al principio, pero ahora se conectan, hasta duermen juntos. Ay, no, que no duerme el perro, porque los perros transmiten enfermedades. Eso está aquí en la mente. Yo conozco muchísimas personas que duermen con los perros y jamás les ha dado nada. Los creencias y los prejuicios cuentan mucho. Pero bueno, no es que estoy diciendo que lo hagan, pueden dormir en un tapetito al lado, pero estas conexiones con una mascota que viene a ser como una conexión, favorecen mucho. Las flores de Bach, sobre todo las de segunda generación, que son las flores alemanas Andreas Corte, tienen esencias específicas que ayudan a conectar con la madre o con el padre cuando ha habido algo. Estas esencias se llaman lirio, mariposa, girasol, y hay esencias específicas recomendadas para autismo, como es el clavel de Indias, el brote de castaño, entre otras, el amaranto. Esa es una fórmula donde se impregna esta información y se la va dando a los niños. Pero para no desviarme del tema de la biodescodificación, quiero entonces que ustedes emprendan un poquito y vayan contándole al niño, en el inconsciente, cuando él duerme o en la foto, las cosas que ustedes van viendo. No van a coger a un niño de 5 años, de 3 años, y decirle, a ver, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tu abuela tuvo 2 pérdidas. Y si sabes que qué, porque el niño no está en capacidad de entender esto. Cuidado, vamos a ser imprudentes. Se trabaja con el inconsciente del niño, sobre todo cuando ellos duermen. Y a veces el hecho que la madre integra la información, se ve inmediatamente la repercusión en el hijo, porque están conectados. Y por eso cuando los niños pintan algo, repiten algo en el movimiento, hay que ver hacia dónde se mueve, qué hacen, qué sonido producen, qué les llama la atención. A veces es un mensaje, a veces es un no, a veces hay que ver,
saber decodificar cuál es el movimiento repetitivo, cuál es la insistencia del niño, qué rutina quiere. Hay niños, por ejemplo, que rechazan totalmente los cárnicos, las proteínas. Jamás obligan a comer a sus hijos algo que no quieran. Si el niño rechaza algo, es por algo. Los que tienen que comerse las verduras, tienen que comerse. Hay un estudio que han hecho de la decodificación de los alimentos. Aquellos niños que rechazan las verduras y no acomodárselas, rechazan son las amarguras que tiene el clan. De manera que hay que tener oídos para escuchar y ojos para ver aquello que nuestro hijo maestro o un niño maestro nos viene a enseñar. A todos, terapeutas, psicólogos, padres, profesores. Este es entonces el resumen de algo tan interesante. Les invito a que ustedes lean, investiguen, vean lo que son las leyes biológicas de Hammer, de Rick Hammer, investiguen a Christian Flechet, que es el primero que forma la decodificación biológica, lean un poco de bioneuroemoción, vean un poco esta influencia que hay, y pueden encontrar más información en Reconexión Ancestral, que es mi página web, donde están de estos temas y otros más. Y confío que sea para el mayor y perfecto bien de ustedes esta información que han recibido.